Gracias a Dios que nos permite estar aquí. Quiero saludarlos a todos, la Iglesia Impacto de Amor, Iglesia Impacto de Amor en Sinaloa, y a todos los amigos que se han conectado a esta transmisión. Damos gracias a Dios por el grupo, hermanos, el grupo de música, el hermano José Claros, Angel Bojorquez, Stephanie Gómez, David Ramírez, nuestro hermano Hubert. Damos gracias a Dios, hermanos, por su trabajo, al hermano Oscar por su trabajo allí en las cámaras, transmitiendo por Facebook, en la página de la Iglesia Impacto de Amor, y a toda su familia, hermano Oscar, la hermana Lina, el hermano Wilson, representando a los González, al hermano Pierre, que está aquí también, y nuestra hermana María Ruiz. Todos bienvenidos, hermanos, a la casa. Pues estamos haciendo este servicio debido a las cosas que están pasando en las ciudades, en el país, muchas manifestaciones, vandalismos por la muerte de George Floyd, y bueno, hermanos, estamos orando para que la paz de Dios venga sobre el país, sobre cada ciudad y sobre las personas que están, hermanos, trastornadas, haciendo cosas que no deben de hacer, como quebrar vidrios de carros, meterse a saquear. Todo eso, hermanos, son enfermedades mentales, porque no se trata de reclamar justicia de esa manera, pero que Dios los ayude, que Dios tenga misericordia, y como oraba nuestro hermano Hubert, que Dios le dé sabiduría a los que gobiernan cada ciudad. Bueno, mis queridos hermanos, pues solamente por hoy vamos a transmitir el día domingo. Vamos a estar, como siempre, en el parking de la iglesia, así es que me estaba imaginando cómo usted está haciendo este servicio. Me estaba contando la hermana Palmira que ella pone las sillas junto con Estrella, ponen sus sillas frente a su celular, y cuando el hermano Hubert dice pónganse de pie, ellas se ponen de pie. Cuando dice siéntense, ellas se sientan. Cuando dice el hermano levante las manos, ellas están realmente conectadas. En otras palabras, si usted está en la cama, yo le invito a que usted se ponga en posición de combate espiritual, porque este es un servicio a nuestro Dios, y no es estar ahí con la televisión, ¿verdad?, a un lado y viendo la transmisión para cumplir. No, el propósito es que nos llenemos de la presencia de Dios, que Dios nos ministre, porque necesitamos la fortaleza del Señor. Amén, amén, hermanos. Bueno, yo traigo un tema basado en el libro de San Marcos capítulo 2, y le puse por título El paralítico. El paralítico. En el subtítulo de la Biblia nos habla que Jesús sana a un paralítico. Lo voy a leer, San Marcos capítulo 2. Saque su Biblia, hermanos, en el libro de San Marcos capítulo 2, y vamos a leerlo del 1 al 12, y después vamos a hacer énfasis en los versículos claves para esta exposición. Dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. La pregunta es, ¿en casa de quién? Investíguelo. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Predicando la palabra. ¿Dónde estaba? En una casa, en su casa. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Diga conmigo, paralítico. Paralítico.
que era cargado por 4. Ayúdenme a decir cargado por 4. Cargado por 4. Ese va a ser uno de nuestros versículos clave. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Diga conmigo, paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿la fe de quiénes? De ellos. Quizás de los 4 más el paralítico, la fe de los 5. Dijo al paralítico, paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu. ¿Dónde conoció Jesús que cavilaban? En su corazón, en su mente, en su cerebro, en su corazón. ¿Dónde Jesús recibió la cavilación de los escribas? En su espíritu. Es interesante que no dice que en su mente, en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo. Les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo quiero que me ayudes a reflexionar en el versículo 3. La historia, el relato bíblico nos está hablando de un hombre paralítico que era llevado por sus amigos, seguramente 4 amigos, que cuando lo llevaron a la casa donde estaba Jesús, la casa estaba llena, pero como no podían entrar, ellos abrieron un hoyo, un hueco en el tejado, y ahí bajaron al paralítico para que Jesús lo sanara. Y la Biblia dice que Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Si yo fuera paralítico, pues no esperaría que perdonen mis pecados. Lo que yo espero es que me haga caminar. Que me haga caminar. Y después, si me da tiempo, le voy a dar gracias a Dios. ¿Verdad? Es lo que la gente hace. Busca a Dios como emergencia y luego, hermanos, si Dios le hace el milagro, nos vemos, Jesús. Bye, bye. Cuando tenga otra necesidad, ahí te guacho, ahí te visito. ¿Verdad? Bueno, pero no es eso en lo que yo quiero. Y quiero que nos enfoquemos en esto. Dice en el versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Pensando, ¿qué es un paralítico? Un paralítico es una persona que no se puede mover por sí misma. Una definición en el diccionario dice que parálisis es la pérdida total o parcial de la capacidad de movimiento de uno o varios miembros del cuerpo por una lesión cerebral o en la espina dorsal. Dice que es la pérdida parcial o total de la capacidad de moverse. Una persona paralítica no se puede mover por sí misma si es completa la parálisis. Este hombre dice que fue cargado por 4.
Una persona paralítica es una carga. Es una carga para la familia, es una carga para los amigos, es una carga para la sociedad, es una carga. La parálisis no es algo normal, viene a ser una carga para él mismo. La persona paralítica no se puede quizás valerse por sí misma, no se puede bañar, no puede trabajar, no puede hacer muchas cosas, porque dice la definición, es la pérdida de la capacidad de moverse. Este paralítico no podía decir, mañana voy a ir a trabajar. ¿Por qué no podía decir eso? Porque no podía mover sus extremidades. Y me quiero enfocar esto en la iglesia. La iglesia, hay gente paralítica. Hay cristianos paralíticos espiritualmente. No han perdido la capacidad de moverse en el reino espiritual por una lesión, no en su cerebro, no en su espina dorsal, una lesión en su espíritu o una lesión en su alma. Entonces eso produce una parálisis espiritual. Todo aquel que no puede ir a la iglesia a reunirse a alabar a Dios, no puede, ya sea por sí mismo o porque alguien más lo cargue, tiene una parálisis. Y déjame decirte que un creyente paralítico es una carga. Es una carga para su familia, es una carga para la iglesia, es una carga para Dios. Es una carga, porque Dios te tiene que cargar. Dios está haciendo todo lo posible para que te muevas, pero la persona dice, no me puedo mover. Entonces eso quiere decir que hay una parálisis. Una persona que en su momento normal era una persona activa en la iglesia, pero ha dejado de ser activa, ha caído en parálisis, porque ha perdido su movimiento espiritual, ya sea temporal, parcial o totalmente. Una persona entonces paralítica espiritualmente es una carga. Yo no quiero ser una carga para mi familia, ni para Dios, ni para la iglesia. Un verdadero cristiano debe evitar ser un paralítico espiritual. Esas personas que tienes que llamarlos para que vayan a adorar a Dios. Cuando la Biblia enfáticamente dice, todo lo que respire, alabe al Señor. Amén. Cuando el Señor dice que la tierra y su plenitud deben de adorar sus maravillas. Entonces, una persona que ha perdido el deseo de alabar a Dios es un paralítico. Una persona que ha perdido el fervor de servir a Dios es un paralítico. Y te vas a dar cuenta que tarde o temprano serás una carga. Una carga para tu líder, una carga para tu pastor, una carga para la obra de Dios. Cristianos maduros, cristianos de años, hermanos, están influyendo una carga para el liderazgo. Yo quiero animarte, quiero animar a la iglesia, quiero animar a cada cristiano, evitar ser un paralítico dentro de la iglesia. Si tú me dices, no puedo hacer eso, ya no lo puedo hacer, has caído en parálisis. Has perdido tu capacidad para moverte en el reino espiritual. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y esa libertad que el Espíritu da es para que nosotros nos movamos en el área espiritual, en el área de la iglesia, en el área del reino de Dios, para hacer un cambio y una transformación en el mundo que Dios nos puso como luz, hermano, y como sal de esta tierra. Entonces, una persona que no está impactando a su familia, a su comunidad, está paralítico. La iglesia de alguna manera lo tiene que cargar. Aquel hermano que sabe que ya se bautizó, que sabe su responsabilidad
con Dios, pero está esperando que lo visiten, está esperando que vayan por él, está esperando que le mandemos el Uber a su casa, está en una parálisis. Y hermano, un paralítico no puede, hermano, vivir una vida abundante. Lo que quiero decirte es que la parálisis afecta personal, familiar y comunitariamente en la iglesia. Por eso Jesús no rechazó a este paralítico, porque él vio que este hombre era una carga. Y Dios quiere que todas las cargas nuestras vengan sobre él. Jesucristo estuvo dispuesto a llevar todas las cargas de tal manera que tú y yo fuéramos libres para movernos en su reino, en una forma, hermano, normal y maravillosa dentro de la iglesia, dentro de la obra de Dios. Dios no quiere gente paralítica. Dios quiere gente sana para hacer el trabajo que Él nos ha encomendado. Entonces aquí veo una cosa, que Jesús no se fue directamente a sanar la lesión del cerebro ni la lesión de la espina dorsal del paralítico. Él se fue al alma y le dijo al paralítico: tu enfermedad tiene una raíz, y esa raíz, esa lesión está en tu alma, y yo soy el único que la puede sanar. A ti te digo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esto revela que la parálisis de los cristianos es por un pecado o pecados que están, hermano, arraigándose en el alma. No te puedes mover con libertad porque el pecado lesiona tu alma para paralizar tu cuerpo, tu energía, tu devoción con Dios. Entonces Jesús se va directo, en lugar de ir a la parte física, se va a la raíz que produce la parálisis y le dice: hijo, a ti te digo, tus pecados te son perdonados. Y la gente ignorante, los fariseos, cavilaban y decían: ¿quién es este que se atreve a perdonar pecados? Y dice la palabra de Dios que Jesús lo recibió, dice, en su espíritu. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban. Hermano, esto me revela un mundo desconocido para usted, para mí, que nosotros en nuestro espíritu somos capaces de ver, hermano, las actitudes del corazón de las demás personas. El espíritu, cuando está purificado, puede ver más allá de lo natural. Jesús no oyó que cavilaban con sus oídos físicos. Él oyó a los fariseos que cavilaban con sus oídos espirituales, con su espíritu. Quiere decir que el Espíritu Santo que estaba, hermanos, que llenaba el Espíritu de Cristo, es un conocimiento, es una fuerza, es, hermano, es Dios mismo en su esencia, que conoce todo lo que los hombres podemos pensar y decir. Es decir, la profundidad espiritual del Señor Jesús nos muestra que si nosotros somos cristianos profundamente espirituales, podemos saber y entender lo que la gente cavila en la parte física, en el mundo físico. La gente, yo puedo sentir cuando la gente, hermanos, murmura o me critica, lo puedo saber. Pero una cosa hago, que esa crítica no produzca en mí raíces de amargura. Por lo tanto, aunque yo sé que me critica esa persona, yo la puedo abrazar, porque pongo la palabra en mí que dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces tengo la capacidad de amar a alguien que me critica, porque el amor de Dios es superior a esa crítica y lo puedo amar sin sentir rencor, sin sentir hipocresía.
Ahora Jesús dice que Él lo sintió en su espíritu. No lo sintió en sus emociones. No lo sintió en sus sentimientos. No fue herido. Fíjate bien que a Él no lo hirió. No era herido por la murmuración de ellos. Si no, la Biblia nos dijera y el Señor se sintió mal. No, el espíritu no puede ser, hermanos, herido fácilmente. No puede, porque el Espíritu Santo lo está llenando de una fuerza y poder sobrenatural. Amén. Y dice que Él les preguntó: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Jesús entonces viene a sanar al hombre integralmente. Primero va a la raíz y le dice: hijo, tus pecados son perdonados, porque la raíz de tu parálisis es una lesión en el alma. Y esa lesión fue provocada por un pecado. Por lo tanto, yo te limpio de ese pecado. Aquel hombre, hermanos, cuando Jesús dijo esa palabra, el pecado fue borrado. Y ya su cuerpo físico estaba, hermanos, solo de soplarle. Y el Señor lo que dice, lo dice por los que estaban murmurando. Y dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Levántate. Fíjate bien, ¿quién se va a levantar? ¿Los cuatro o el paralítico? El paralítico. La orden es al paralítico. Ahora, no sé si te ha pasado, tú estás sentado 2 horas, ay, se te duermen las piernas, ¿verdad? Se te duerme el brazo si estás así. Ahora, no sabemos cuánto tiempo este hombre había sido paralítico. Vamos a suponer que este hombre tenía 5 años. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas esos miembros de esas piernas secas? Hermanos, ¿qué cosa? Si 1 hora o 2 horas que estás en una posición, tu cuerpo empieza a sentir calambres y ya empieza a dormirse. ¿Cuánto más? 1 año, 2 años, 3 años. La Biblia habla del paralítico de Betesda que tenía 38 años. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, hermanos, los músculos, los nervios, los tendones, los huesos de ese paralítico? Totalmente secos. La parálisis espiritual produce sequedad espiritual. Y entre más tiempo permitamos la parálisis, nos vamos secando por dentro. Podemos levantar las manos, pero si hay parálisis, hay sequedad en nosotros. No hay un fluir. Por eso Jesús dijo: los que adoran al Padre lo tienen que adorar en espíritu y en verdad. Es decir, una persona que tenga corrientes del Espíritu Santo moviéndose en su interior para alabar a un Dios que es espíritu. Entonces, una persona que pierde su danza, una persona que pierde su alabanza, una persona que pierde su adoración a Dios, está paralizado. Hay una parálisis y su raíz está en el alma. Es decir, necesita pedir perdón y necesita ser perdonado. Y aquí va la orden. Dice Jesús: levántate. Tú tienes que buscar cómo levantarte. Ya me imagino al paralítico tratando de levantarse. Y vino el poder, el Señor había perdonado su pecado y el Espíritu Santo empezó a restaurar huesos, tendones. Listo. Ya estaba listo. Y Jesús le dice: levántate. Levántate. Oh, ese hombre empezó, hermano. No dijo el Señor: ayúdenle a que se levante. Aquel hombre tenía que hacer un esfuerzo personal. Levántate. Igualmente, hermano, en la parte espiritual. No esperes que baje el profeta, el apóstol,
que llegue a tu casa para levantarte. Tú te tienes que levantar. Tú y yo, cuando sentimos parálisis, el Señor te dice, levántate. No esperes que nadie te levante. Jesús ha dado la palabra ya. Levántate. Toma tu lecho y anda. ¿Qué quiere decir eso? Que todo aquel que está paralítico espiritualmente, Jesús da una orden y dice, levántate y haz lo que no podías hacer. En otras palabras, si no podías adorar, levántate y empieza a adorar. Levántate y empieza a servir al Señor. Levántate y empieza a leer su palabra. Levántate y empieza a evangelizar. Levántate y empieza a visitar a los enfermos. ¿Sabe, hermano? Nuestra iglesia se caracteriza por no visitar a los enfermos. Son pocos y contados. ¿Por qué hay eso? Porque hay parálisis. Todos sabemos lo que Jesús dijo. Todos. No necesitamos enseñarlo. Él dijo, por cuanto me visitasteis, fuisteis a la cárcel, ni me visitaste, me viste desnudo y me vestisteis. Señor, pero ¿cuándo te vimos? Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. ¿Quién no sabe que el verdadero cristianismo, hermano, es visitar a los enfermos, ayudar a las viudas, ayudar a los pobres? ¿Por qué no lo hacemos? Porque hay una parálisis. Pero yo te digo en esta noche, levántate de esa parálisis. Toma tu lecho y ve a hacer la obra de Dios. No esperes que yo te levante. Tú te tienes que levantar. Te damos la orden que está, hermano, en el decreto de Dios. Levántate de tu parálisis. Hay gente que ha dejado su devoción, por ejemplo, en la finanza. Levántate en esa área. ¿Qué área necesitas levantar? Pues tú tienes que hacerlo. El Señor ya te dio la orden. Que tú y yo como paralíticos debemos de buscar cómo levantarnos en las áreas en que estamos fallando. ¿Dicen amén o no dicen amén? Amén. Aleluya. Así es que esta historia sagrada nos enseña muchas cosas. Que la parálisis tiene una raíz en una lesión. Es una lesión o en el cerebro o en la espina dorsal. La parálisis espiritual es una lesión en el alma. Necesitas el perdón de Dios. Necesitas sacarte raíces de amargura. Necesitas sacarte resentimiento. Necesitas sacarte el odio. Necesitas sacarse. Y eso solo cuando vienes a Jesús otra vez. Hay personas que piensan que como ya recibieron a Cristo, entonces ya no necesitan convertirse otra vez al Señor. Yo te digo una cosa, todos los días debemos de convertirnos al Señor. Amén. Todos los días. Para que la parálisis, hermanos, no nos pegue y nos seque nuestra devoción al Señor. Yo te digo en esta noche, querida iglesia, levántate en el nombre de Jesús y haz lo que no estás haciendo. Cuando los evangelistas ministran y hay gente en silla de ruedas, le dice al de la silla de ruedas, usted levántese y haga lo que no puede hacer, porque el paralítico llega un momento que no puede hacer muchas cosas, pero cuando le llega la palabra de fe, el evangelista le dice, levántese y haga lo que no puede hacer. Yo te digo, haz lo que no podías hacer. No podías evangelizar, levántate y ve a evangelizar. Levántate y visita a los enfermos. Levántate y ayuda al que